Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Estaba en silencio mi micrófono, parece. Todo bien, por acá estamos prestos ya para arrancar. Son 25 alumnos hasta el momento. Creo que con esta cantidad ya podemos arrancar. Ese sumó uno más. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, doctor. Hola, Entré, Martín. salí, pestañeó la luz, volví a entrar. Qué suerte, todavía no comenzó la clase. No, no, es que entramos un poco más temprano justamente para no consumir nuestro horario destinado para las clases, así ya nos adelantamos un poquitito. Pero bueno, de todos modos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar con el programa. La última clase hablamos de la lección número 6 de lo que es la desinsaculación, hablamos de la expresión de agravio, hablamos también de, básicamente, un poco de lo que es el procedimiento en segunda instancia y qué contenido de llevar la expresión de agravio, cuáles son las maneras o los momentos en que uno recurre a la desinsaculación en la práctica hoy en día. Hablamos un poco también de que una serie de cosas de esa unidad. Ahora vamos a pasar al lección número 7 que habla de los efectos de la sentencia, ¿verdad? Y naturalmente cuando no sé si alguien se anima a hablar un poquitito de esto, que entiende por efecto, primero que nada, y segundo, el efecto de la sentencia, ¿qué se entendería, ¿verdad? ¿Alguien se anima? Buenas tardes, profe. Es ponerle fin a un caso, a un litigio que se puso para que la ley pueda resolver. Mira, justamente eso va más allá, va más hacia el concepto de lo que es la sentencia en sí, ¿verdad? Que es como vos estás diciendo, ponerle fin a algo, ¿verdad? Y en este caso es el acto procesal conclusivo en este caso porque pone fin a un proceso, ¿verdad? Recordemos que el proceso tiene 5 etapas y las diferentes etapas concluye con el dictamiento de una sentencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se dicta una sentencia? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que genera el haberse dictado una sentencia? En otras palabras, ¿cuál es el efecto de la sentencia? Si la jueza Catalina Pascotini dicta hoy una sentencia de condena en contra de Julio Gómez, ¿qué es lo que pasa con eso? Primero que nada, está dictando una decisión en un caso concreto y puntual, ¿verdad? Está básicamente dictando una ley para las partes, en donde Gloria se va a obligar junto con Julio Gómez o viceversa. Julio se obliga a abonar una suma determinada o a dar una cosa determinada a Gloria. Entonces se constituye como una ley para esas partes, una ley particular, como le llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de un hecho o de un conjunto de hechos que se pone a conocimiento de la jueza Catalina, ella tiene que tomar una decisión conforme a derecho y eso se constituiría como una ley para estas partes, la ley que deben cumplir, ¿verdad? Si Julio es condenado a una suma determinada y Julio no recurrió o habiendo recurrido se confirma esta resolución, entonces el efecto natural es que esta resolución sea cumplida, ¿verdad? Entonces, básicamente haciendo esta introducción, vamos a ir viendo cuáles son los diferentes efectos que puede tener el dictarse una sentencia judicial, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el primer efecto de por sí es que el haberse dictado una resolución en un caso concreto es que constituye una ley especial, una ley para quienes, para las partes, ¿verdad? Esto veíamos de esta forma, ¿verdad? Vamos a agregarle un poco a los muchachos y seguimos. Bueno, veíamos de esta forma de que vos presentás al juez una situación determinada y esta situación vos buscás una respuesta. Hay una suerte de incertidumbre dentro del proceso. ¿Por qué la incertidumbre? Porque vos no sabés cómo va a resolver el juez. Finalmente, nosotros nos vamos a un proceso porque no nos ponemos de acuerdo con respecto a nuestro derecho, ¿verdad? Veamos dos más y seis, tres, luego así. Bueno, no nos ponemos de acuerdo respecto a un derecho determinado y es por eso que recurrimos, se siguen sumando, a la jurisdicción, ¿verdad? Entonces, esa jurisdicción es la potestad que tiene el juez de dictar una decisión en un caso concreto
Así que voy a esperar unos minutos para agregarla a todo porque ahora recién sumaron. Vamos a ver quién más se suma. Hay otro más. Ahí está. Creo que Giovanna fue la última en sumarse. Ahí se suma Natalia. Esa. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Otro más. Creo que ya se sumaron todos. Bueno, entonces, mediante la sentencia lo que se busca es justamente eliminar esa incertidumbre que existe en el proceso, ¿verdad? Al momento de dictar la sentencia, el juez pone fin al proceso y decide sobre el derecho de las partes y dice, bueno, aquí termina condenado Julio Gómez al pago de una prestación determinada a favor de Gloria Ramírez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hace? Primero dicta una ley especial, una ley para esas dos partes que estaban dentro del proceso. Si es que hay más, entonces, bueno, le alcanza a las demás partes, ¿verdad? Porque puede haber una pluralidad de sujeto pasivo y activo. Y entonces, con esto se crea una fuente que regula el derecho de las partes, ¿verdad? A uno probablemente le va a obligar o condenar al pago de una suma determinada o hacer algo determinado, que sería una sentencia de condena, y por el otro lado se declara el derecho de la otra parte, ¿verdad? Sería una sentencia declarativa, ¿verdad? Entonces, otro efecto natural también de la sentencia es que mediante esta ley individual que se dicta, una norma particular para el caso concreto que se dictó a través de un proceso determinado o como culminación de un proceso, entonces esto es natural que se torne obligatorio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el cumplimiento tiene que imponerse, si es necesario, por la fuerza, porque no tendría ningún sentido de que después de un proceso sumamente largo, Catalina dicte una sentencia donde Julio sea condenado y sale beneficiada de Gloria o se reconoce el derecho de Gloria y al final de cuentas pasen años sin que Gloria haga efectivo ese derecho, o la sentencia de condena que pesa sobre Julio Gómez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no tendría sentido si no tuviera esa fuerza, la decisión judicial. Por eso es el de cumplimiento obligatorio, es imperativo, ¿verdad? Acá no hay forma de decir si querés cumplir no vas a cumplir. No, acá se cumple y se cumple. Si es necesario, hay que recurrir a la fuerza pública, que es la coactividad, para hacer efectivo lo resuelto por el juez. Si no, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Perdería eficacia la decisión judicial, ¿verdad? También, como le decía, al dictar esta ley particular para el caso concreto, le agregamos a estos chicos y seguimos. Bueno, al dictar esta sentencia también, como les dije, se elimina la incertidumbre de saber si Julio tenía o no razón o realmente Gloria tenía la razón o no, ¿verdad? Entonces, generalmente también sale un título que se tiene que ejecutar como efecto de la sentencia, ¿verdad? Cuando hablamos de una sentencia de condena, generalmente consiste en una obligación de hacer, de dar o de no hacer, ¿verdad? Entonces, en estos casos se le obliga a la otra parte a no hacer algo o a dejar de hacer lo que está haciendo o a hacer algo o dar algo determinado, por ejemplo, una suma de dinero, ¿verdad? Puede darse también que nazca un título, una sentencia determinativa, por ejemplo, determina la obligación sin plazo, te dice que la obligación se vuelve exigible de tal fecha en adelante, por ejemplo, ¿verdad? Estos son algunos efectos, en general, digamos, de las resoluciones judiciales. Vamos a agregarle a esto a más personas y seguimos. Ana, Nelly, ahí está. Les pregunto ahora, sé que los que entraron recién seguramente no van a entender todavía, pero los que ya están en clase están entendiendo de qué estamos hablando. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos efectos de la sentencia? ¿Qué es lo que genera o qué es lo que provoca el dictarse una sentencia? ¿Alguien quiere animarse a hacer un resumen de lo que estamos hablando hasta ahora? Giovanna. Profe, Sí. Joel. no sé si alguien levantó la mano, perdón. Yo no veo ninguna mano levantada. A menos que Bueno, hay profe, Nelly que podría, levanta la mano. Habla nomás, bueno, Joel. Habla primero, Joel. profe, podría ser que el efecto que se produce es para aquella persona la cual se somete
tema del juzgado competente, así como usted mencionó, sería ley para las partes, ¿verdad? Para demandar el cumplimiento de lo que se resuelva, ¿verdad? Joel, se escuchó un poco entrecortado nomás lo que está diciendo. Escuché también que hablaste de la sentencia que se dicta es ley para las partes y no entendí más después. No, profe, justamente así como estaba mencionando nomás, ¿verdad? De que podría ser que el efecto podría ser aquella consecuencia que acarrearía para aquellas personas que se sometieron al litigio, ¿verdad? O que se enfrentaron en un litigio y que posteriormente a cuando haya una sentencia, ¿verdad? Firme, eh, eso cause eh, una modificación en una conducta hacer, dar o no hacer, ¿verdad? Conforme a lo que se resuelva por un juzgado, ¿verdad? Sí, así mismo es. Esos son algunos de los efectos que estamos mencionando hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, ahí Nelly y después Gloria. Buenas tardes, profesor y a los compañeros. Sí, Nelly. Yo quiero pilotear nomás ya que acabo de entrar, profesor, pero quiero animarme. Sí, he visto. Decí nomás. Los efectos yo creo que sería uno a las partes, ¿verdad? Para el cumplimiento de una condena, obviamente, ¿verdad? Para que sería el cambio de una situación, ¿verdad? Para una persona o ciertas personas, ¿verdad? Dependiendo si afecta a uno, afecta a otro, ¿verdad? Eso sería más o menos un pequeño resumen, profe, de lo que abarcaría para mí entender, piloteando nomás, ¿verdad? Sí, sí, está bien, Nelly. Gloria, ¿qué tenemos? Sí, aportando un poco más lo que dijo la compañera Nelly. Y dependiendo del motivo que se presentó al juez, entonces sería una sentencia, eso estuve entendiendo redondeándole, por ejemplo, declarativa, donde la persona cambia su estado en un caso de divorcio o constitutiva para constituir una nueva sociedad, eh, dependiendo, porque hay pues varias clases de sentencias declarativas, constitutivas, condenatorias, como dijo el compañero Joel, para Sí, determinar una obligación de pagar, hacer o no hacer. Eso así nomás. mismo. Gracias, profe. Asimismo, bueno, eso ya dependería de cada tipo de efecto en cuanto a la retroactividad o irretroactividad, por ejemplo, sería un efecto también que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero asimismo pero uno de los principales efectos o el principal efecto o el primer efecto de dictarse una sentencia es que constituye una ley en específico, una ley particular, ¿verdad? Por llamarlo así, ¿verdad? Porque recordemos que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República del Paraguay, ¿verdad? Ahora bien, si estamos dentro de un proceso y se dicta una ley, el juez está dictando una ley para un caso específico y para las partes. O sea, que la ley no le alcanza a Guillermo Irala, a Cintia Núñez, a Alex Núñez Patiño, Tania Osorio ni Gabriela Ibarra, sino que les alcanza a las personas a quienes va destinada, ¿verdad? En este caso estamos haciendo referencia a la ley que se dicta como producto de una sentencia, ¿verdad? O sea que técnicamente no vamos a decir ley, pero es ley para las partes, así como un contrato en el Código Civil dice que el contrato al cual se suscriben las partes es ley para ellas, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en un proceso. Hay un conflicto, se lleva ante la jueza Catalina, la otra jueza, entonces se fueron todos mi ejemplo, no sé dónde se metieron toda mi pantalla. Entonces, se dicta una sentencia de condena, por ejemplo, porque pueden ser varios tipos de sentencias, como las que mencionó Gloria. Entonces, se dicta una ley particular, una ley especial, por llamarlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ley de alguna forma le concede el derecho a, por ejemplo, a Tania Osorio y le obliga a Ana González a cumplir o a hacer algo o a no hacer algo, en el caso de una sentencia de condena, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay algo que ejecutar. Ese es el otro efecto, ¿verdad? De que si yo tuviera que dictar nomás una decisión y queda ahí nada más, entonces no tendría razón de ser, no tendría eficacia la decisión judicial, por más que tenga validez, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque Tania no va a estar contenta con que el juez le otorgue nada más el derecho y le diga que tiene el derecho a cobrar 100 millones de guaraníes y que Ana González está obligada, sino que esto se satisfaría, digamos, la pretensión de Tania Osorio desde el momento de que la jueza
también tenga el imperium suficiente para hacer cumplir lo resuelto. Y si no, pues sería un chiste, no tiene sentido ir a ganar un juicio y al final no tengo yo la manera de hacer efectivo esa decisión judicial, ¿verdad? Entonces ahí entre eso tenemos varios efectos. Primero, que es una ley particular para las partes. Como consecuencia es una ley obligatoria en el sentido de que se tiene que cumplir, pone fin al proceso, que es uno de los efectos principales. Algunos también dicen que, por ejemplo, al dictarse la sentencia, que se extingue la competencia del juez respecto al proceso, ¿verdad? El Código Procesal Civil sí que se va un poco más allá y habla de que con el dictamiento de la sentencia se termina la jurisdicción, dice, ¿verdad? Nosotros habíamos estudiado suficientemente en taller 1, creo, sí, en taller 1, la diferencia entre jurisdicción y competencia, ¿verdad? Y la jurisdicción uno tiene desde el momento que es nombrado juez, desde el momento que va y presta juramento ante la Corte Suprema de Justicia como juez de la República del Paraguay. Quiere decir que llegó hasta esa última fase luego de haber pasado todos los trámites legales pertinentes que se requiere para el juez natural, que es justamente el llamado a concurso, rinde los exámenes, conformó una terna, fue seleccionado y presta juramento. Entonces, desde el momento que uno presta juramento, ya viene investido de jurisdicción. Es decir, juez de la República del Paraguay tiene el poder para decidir sobre el derecho de las partes en un proceso determinado, de interpretar, cumplir la Constitución y las leyes, ¿verdad? O sea que la pregunta es, si yo dicto una sentencia ahora y ahí ya dejo de ser juez, cualquiera puede responder con sí o no nomás. No, solamente perder jurisdicción en el caso que ha terminado, No, en en el que se realidad dictó sentencia. Firme. tienen que ejecutar esa sentencia, esa resolución. Bueno, ahí está la cuestión. Todos dan por el palo, por el parante van tirando todo, ¿verdad? Ahí vuelvo a decir, si yo soy juez de la República del Paraguay del momento que estoy jurando, fuera de cualquier proceso, ya soy juez de la República del Paraguay, ya tengo jurisdicción, y luego me toca un juicio civil y dicto una sentencia que queda firme, pierdo la jurisdicción. No, profe. No, negativo. No. ¿Por qué no pierdo? Porque hasta que termine tu mandato de juez vas a seguir teniendo jurisdicción para poder impartir justicia. No entiendo. ¿Cuándo termine mi mandato de juez? Sí, después. No. Si yo dejo de ser juez porque terminó mi mandato, ya pierdo la jurisdicción, ¿verdad? Si yo me muero, pierdo jurisdicción. Si a mí por ejemplo, ¿cómo se dice? Me destituye el jurado en enjuiciamiento, pierdo jurisdicción. Pero el haber concluido un proceso y dictar una sentencia no mata mi jurisdicción. Yo sigo siendo juez de la República del Paraguay, ¿verdad? Lo que sí en parte se da es la suspensión temporal de la competencia, ¿verdad? En el sentido de la mayor parte de la competencia se suspende realmente, sino que yo me reservo una suerte de pequeña proporción de competencia para ciertas cosas. Por ejemplo, habíamos estudiado en la lección 3, tengo entendido, hablamos de recursos. Y ahí hablaba de que el juez incluso podía resolver de oficio o aclarar de oficio su propia resolución. También hablaba de que podía, por ejemplo, ejecutar su resolución judicial, evidentemente y naturalmente el juez de primera instancia que es quien ejecuta lo resuelto, ¿verdad? Pero eso, la ejecución ya viene con posterioridad al dictamiento de sentencia. Dictó la sentencia, que ella firme y ejecutoriada y ahí recién ejecuta. Entonces, quiere decir que no pierde toda la competencia. Jurisdicción luego no pierde, a menos que muera, ¿verdad? A menos que renuncie, a menos que le destituya el jurado o que pase algo parecido, ¿verdad? Entonces, mientras eso no pase, en mi opinión al menos, uno no pierde jurisdicción. Por más que en el derecho internacional ustedes van a leer y usa estos dos términos como si fueran, no sé, equivalentes o que uno depende de otro, dice jurisdicción competente, por ejemplo, dice, es el término más común que van a leer. La ley aplicable y jurisdicción competente. En todos lados van a ver en conflicto de leyes, ¿verdad? Bueno, pero eso todavía no van a entrar ahí en derecho internacional privado. Ahora bien, hasta que lleguen a ese momento, yo quiero que tengan en cuenta que jurisdicción y competencia no es lo mismo en puridad, ¿verdad?
que hay diferencia entre los dos, que ya hablamos todo eso en taller 1. Ahora bien, a los efectos de esta unidad, en cuanto al efecto, el dictar sentencia no te hace perder la jurisdicción, eso es categórico. El dictar sentencia y que esto quede firme no te hace perder, antes de la firmeza incluso, no te hace perder toda la competencia, sino que, cierto, algunas competencias se suspenden ya y otras están reservadas todavía, como por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si Ana González no está de acuerdo con la decisión de la jueza Gabriela Ibarra y quiere apelar? Ana puede apelar, ¿verdad?, de esa resolución. ¿Puede apelar? Puede. Claro, claro, puede apelar. Solamente tiene un límite temporal que es el plazo para apelar, ¿verdad? Sentencia definitiva, 5 días. Otras resoluciones, 3 días. Bueno, ¿qué pasa? Ana González tiene todo el derecho del mundo de la doble instancia, entonces recurre a la resolución de Gabriela Ibarra. Entonces, Gabriela Ibarra, que es la jueza que dictó la resolución, ¿qué tiene que hacer Gabriela? ¿Tiene todavía competencia para algo o ya no tiene competencia para nada? Antes ¿Cómo de era tu enviar, pregunta? Se suspende, vamos a hacer su competencia, profe, hasta que se eleve. no, eso ya sabemos que se suspende su competencia parcialmente, ¿verdad? Lo que quiero es demostrarles por qué es parcialmente. Ana González apeló la resolución de Gabriela Ibarra, que es la jueza, ¿verdad? Y Gabriela, ¿qué derechos tiene o qué potestades tiene todavía con respecto a esa sentencia apelada? Puede A que posteriormente haga su cumplimiento. Joel, ¿qué dijiste? puede mandar el cumplimiento así, ejecutar sería, doctora. No, eso dice Joel, y Neri creo que dijo lo mismo, ¿verdad? Sí, profe, Podría lo ser. mismo. Bueno, La ejecución de Gabriela, ¿qué debo su decir? sentencia. Gabriela, Puede revisar si es que hizo bien su resolución, si es que está todo bien, puede ser. bueno, Jesús, ¿qué dice? No, profe, seguí nomás. Ah, bueno, perfecto. Lastimosamente ninguno está bien, ¿verdad? Aclaratoria. Los dos que hablaron, queda claro que todavía no puede ejecutar su decisión. ¿Por qué? Porque todavía no está firme, ¿verdad? Porque a Ana González se le antojó apelar. Gabriela, ¿qué dijiste vos? Que puede revisar su resolución si es que resolvió así de acuerdo a hecho y derecho, si es que está todo bien. No puede ya hacer porque él ya dictó, vos ya dictaste la sentencia. Y a través del recurso de apelación lo que Ana González busca es modificar la decisión de fondo, ¿verdad? Es decir, lo sustancial de la decisión. Entonces, vos tenés todavía cierto poder, pero no para revisar tu resolución en cuestiones de fondo. Pero sí tenés el poder de admitir o no el recurso. Ana te presenta a vos el recurso como jueza cuya resolución se impugna. Vos ya no podés revisar tu resolución, lo que vas a hacer es, vas a verificar la cuestión de admisibilidad. Si están dadas las condiciones, por ejemplo, la que impugna tiene la legitimación activa, por ejemplo, se fue Rebeca en representación de Ana y ver si el poder que invoca Rebeca en nombre de Ana es suficiente. Por ejemplo, verificar si se presentó en tiempo, si se presentó en forma. Recordad que la forma de presentación es limitarte a la mera interposición del recurso, porque si vos interponés y fundás agravio o expresás agravio al mismo tiempo, se te tiene que devolver. O sea que esos poderes vos todavía te reservás como jueza. Claro, no vas a poder modificar la cuestión de fondo porque eso le va a corresponder al tribunal de apelación. Pero para llegar al tribunal de apelación tiene que pasar por tu filtro primeramente, ¿verdad? Entonces, el primer supuesto mediante el cual se puede decir de que vos te reservás parcialmente tu competencia es para admitir o rechazar recursos, ¿verdad? Segundo lugar, recordemos que hablamos también hace rato que vos de oficio, jueza de primera instancia, podés revisar tu resolución, pero no el fondo de la cuestión, sino lo que hace a errores materiales, oscuridad, o alguna o para suplir alguna negligencia, que son los objetos del recurso de aclaratoria. Vos podés aclarar tu resolución por más que ya dictaste sentencia definitiva, ¿verdad? Son dos ya los poderes que vos te reservás. Por ejemplo, también te pide Ana González que
como jueza ordenes, por ejemplo, un embargo o un secuestro de un bien para proteger el objeto del litigio, vos podés hacer también eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la abogada Rebeca viene a pedirte regulación de honorario en el juicio y vos vas a tener que regular ese honorario? Y lógicamente algo que nos escapa de duda es que, por ejemplo, queda firme la resolución. Ana González no apeló tu resolución, ni Tania Osorio tampoco, ¿verdad? Entonces transcurrieron los plazos, queda firme tu resolución, entonces vos podés ejecutar esa resolución. Al final de cuentas, tenés todavía ciertas potestades, a pesar de que ya dictaste y en principio perdiste ya competencia. Y no así jurisdicción, que no perdés nunca, ¿verdad? A menos que se dé los supuestos mencionados, ¿verdad? Pero sí te reservas ciertas potestades que forman parte del paquete de competencia. Tu competencia en líneas generales se suspenden, pero algunos te reservas a los efectos de, por ejemplo, aclarar tu resolución, a los efectos de admitir el recurso, a los efectos de dictar medidas precautorias y fundamentalmente a los efectos de ejecutar lo resuelto cuando hay algo que ejecutar, porque no siempre hay algo que ejecutar. ¿Entendés? Por ejemplo, la sentencia declarativa no ejecutas nada. Por ejemplo, declarar la nulidad o la existencia o no de un derecho, no está ejecutando nada ahí. Pero sí, cuando declara, por ejemplo, dictar una sentencia de condena en donde le estás condenando a Tania Osorio o a Araceli a justamente al pago de algo o a hacer algo o a dar algo o a no hacer algo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna persona que quiera hablar? O en silencio estamos. No, eso está dentro de no pierde competencia, ¿verdad? En líneas generales, uno no pierde la jurisdicción, ¿verdad? O sea, yo pierdo jurisdicción desde el momento que dejo de ser juez. Y ahí luego vamos a entrar a tallar cómo uno deja de ser juez. ¿Entendés? Ahí vos perdés jurisdicción. Pero aquí lo que vos perdés es parcialmente tu competencia. Cuando vos dictás la sentencia, parcialmente perdés competencia. En cuanto a que, por ejemplo, perder la competencia de volver a reabrir el proceso, perder la competencia de estudiar un recurso de apelación, ya no poder estudiar el fondo de la cuestión. O sea, en ese sentido, vos ya no podés modificar lo sustancial de tu decisión. Claro, te reservas ciertos derechos, como por ejemplo un recurso de aclaratoria que vos de oficio podés interponer como juez, ¿verdad? Pese a que ya dictaste la decisión. Vamos a ponerle que te confundiste en la parte resolutiva, en vez de poner, no sé, Adam Flecha, que es el demandado, pusiste a María Acuña. Entonces te confundiste de nombre nomás, de actores del proceso. Entonces vos mismo puedes aclarar tu resolución, porque con eso no está modificando la esencia de tu resolución o lo esencial o lo fundamental. Pero si vos te das cuenta de que cometiste una gran metida de pata y tu resolución dictaste mal porque analizaste mal o se te pasó una prueba fundamental o después de aplicar una ley te diste cuenta que la otra era más aplicable, no podés ya, porque eso ya es objeto del recurso de apelación. Y apelación le corresponde únicamente a un tribunal de alzada, ¿verdad? Pero sí, antes de llegar a alzada, vos haces un trabajo previo todavía, que es el filtro para pasar a la siguiente fase, que sería la admisibilidad del recurso. Vos vas a decidir si se admite o no el recurso. Vos podés admitir o podés rechazar in limine, pero si admitís también tenés dos opciones, podés admitir libremente o en relación. Creo que sobre esto ya hablamos también, ¿verdad? La forma de admisión de los recursos por el libre en relación. Sí, en la lección 5 o 6. La clase pasada. Dale, dale. Bueno, perfecto. Entonces, queda claro hasta allí. Avanzando un poco con lo que dijo hace rato Gloria Ramírez, el efecto también se puede dar con respecto a la retroactividad o no de la resolución judicial, ¿verdad? Puede darse también con respecto a la competencia que ya mencionamos suficientemente, que en principio no se pierde toda la competencia, se suspende o se pierde la competencia parcialmente, podríamos decir, en otras palabras. También, en resumidas cuentas, podríamos decir
que hace también efecto con respecto al aseguramiento de los bienes objeto del litigio, como las medidas cautelares, las medidas precautorias que mencionamos recién. Puede ser también con respecto a las cosas juzgadas, que es un efecto fundamental. Ya estudiamos en taller 1 y creo que en taller 2 vamos a volver a estudiar en la próxima lección, que sería la lección número 8, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la retroactividad, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué pasa cuando dicto yo una sentencia? Si la sentencia que dicto se proyecta al momento que ocurrió el hecho, o se sitúa al momento que se interpone la demanda, o es desde el momento que se dicta la sentencia para adelante. Lo que se vendría a ser en derecho administrativo, seguro se acuerdan todavía del efecto de nun y stun. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Confundo un poco porque hay otro que es Trump también. No sé. Snun y stun son dos cosas distintas. Snun, que es un Desde ahora, repaso nomás que le va a servir para esta materia. desde ahora parece que era. Desde ahora. Sí, claro. Ujú. Y Desde es, entonces, Extung ¿verdad? era desde entonces. ¿Cómo? Extung era desde entonces, parece. Algo Stun con así. T, ¿verdad? Desde entonces y hasta entonces en adelante sería lo que acabaste de decir, ¿verdad? Que desde ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, en nun con T es justamente desde entonces, que significa que es desde el pasado, ¿verdad? Desde el momento que apareció el vicio o del momento que se reclama algo. En este caso vamos a hablar del momento que se reclama algo, ¿verdad? Porque también puede hablarse de vicio, por ejemplo, una sentencia que declara la nulidad de un acto determinado o una resolución determinada se proyecta para el pasado, ¿verdad? Se retrotrae todo hasta el momento en que surgieron los vicios o surgió el vicio, ¿verdad? Lo mismo pasa dependiendo del tipo de sentencia. Por ejemplo, una sentencia de condena, por ejemplo, vamos a ver que eh, si yo dicto una sentencia de condena, depende mucho otra vez a qué es lo que voy condenando. Si se pide intereses, por ejemplo, ¿verdad? Si se pide intereses, vamos a definir otra vez de qué tipo de juicio estamos tratando. Si es, por ejemplo, intereses que se piden, por ejemplo, por obligaciones que devienen de incumplimiento de un contrato, o están también los llamados hechos ilícitos, ¿verdad? Recordemos también que por la comisión de un hecho punible uno puede recibir una indemnización. Por ejemplo, a mí me asaltaron y eso me provocó un daño, evidentemente un daño emergente, que me quitaron mi celular, pero aparte también me clavaron, y eso conllevó a que yo esté, no sé, en reposo durante un mes o 6 meses con secuela del hecho. Y yo quiero recuperar ese tiempo perdido más el celular, entonces estoy queriendo reclamar un daño emergente y un lucro cesante, ¿verdad? Que en el Código Penal vos no te vas a ir a pedir, sino que cuando se dicta una sentencia de condena, o antes, si vos querés, solo que te van a poner excepción de prejudicialidad penal, ¿verdad? Te van a esperar de que salga una sentencia de lo penal para que continúe en civil. Ahora bien, independientemente del proceso penal, que es donde se va a condenar al que me robó a una pena privativa de libertad de, no sé, de 5 años, por decirlo así. Sin embargo, yo también puedo pedir una sanción económica, ¿verdad? Que sería ya de contenido patrimonial en el fuero civil, aunque también hay un procedimiento especial en el fuero penal, en donde para los casos de hechos punibles yo puedo ir a pedir la indemnización al mismo tribunal de sentencia. Solo que es mucho mejor pedir a un juzgado especializado, que es civil y comercial. Ahora bien, dependiendo de cada una de estas situaciones, si el interés que se reclama tiene que ver, por ejemplo, con el incumplimiento de un contrato, otra vez hay que tener en cuenta si la obligación es a plazo o la obligación es sin plazo. Si, evidentemente, si la obligación a plazo, el interés se reclama desde el momento del vencimiento, y la mora en estos casos se produce de manera automática en obligaciones. Ustedes estudiaron desde el momento que vence, hoy vence a las 12 del medio de la noche, entonces a partir de las 12:01 se vuelve exigible esa obligación, entonces se constituye en mora, ¿verdad?
A partir de allí se reclamarían los intereses en los casos de obligaciones con plazo. ¿Qué pasa si no tiene plazo, pero surge de la naturaleza? Y bueno, podés vos emplazar y no hay una regla para el emplazamiento. Le podés intimar al pago, le envía un colacionado, una cartita, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, etcétera. Entonces, a partir de ahí, esta interpelación extrajudicial ya se puede tomar como exigible y por lo tanto, a partir de allí se reclamarían los intereses, por ejemplo, en las obligaciones sin plazo, ¿verdad? Puede darse también en el caso de esto forma parte de los contratos, el incumplimiento de un contrato, y están los ilícitos que ya hablamos, el ilícito penal, por ejemplo, en donde yo quiero cobrar una indemnización por un daño que sufrí o una lesión o lo que sea a un bien jurídico en términos penales, entonces puedo recibir también una indemnización. Ahora bien, no nos interesa eso ahora, sino queremos saber esta sentencia de condena, ¿desde dónde va a tener efecto? Si desde el momento que se dicta la sentencia de condena o vamos a pedir la indemnización desde el momento en que ocurrió el hecho. Y claro, en este caso, desde el momento que se dio el hecho ilícito, se debe solicitar los intereses, ¿verdad? ¿Está claro esto? Sí, profe. O sea que es importante tener en cuenta el tipo de sentencia. En el caso de la sentencia de condena, a su vez, hay que tener en cuenta si los intereses que estamos reclamando, por ejemplo, tiene que ver con un contrato o tiene que ver con un hecho ilícito. Si tiene que ver con un contrato es porque vos y yo suscribimos un contrato y yo no te cumplí. Entonces vos me reclamas. Pero ese cumplimiento tenía una fecha que es mañana 4 de mayo. Y a partir del pasado mañana, el 5 que vence, el 4 venció el 5, se vuelve exigible. Entonces de ese momento se tiene que pagar los intereses, ¿verdad? Y si hay daños también, ¿verdad? Ahora bien, si no hay un plazo, sabemos cuál es la regla de la obligación sin plazo. Cuando de la naturaleza no surge, como por ejemplo te pago en la próxima Navidad, es lógico, la próxima Navidad va a ser entre el 24 y 25, ¿verdad? El 25 en este caso. Entonces se sabe que del 26 ya va a estar exigible. Pero en los casos en donde no hay manera de determinar la fecha o el plazo de la obligación, entonces le corresponde al juez. Vayamos al caso de que de la naturaleza surja la posibilidad de fijar un plazo, por ejemplo, en la próxima cosecha, la cosecha de trigo o de algodón o de lo que sea. Entonces, ¿cómo se pone una obligación a plazo a esto con una interpelación extrajudicial? Yo me voy y le digo a Adam, no vamos a cambiar de ejemplo, a Guillermo Irala le digo, mira Guillermo, yo te había prestado 2 millones de guaraníes, es el momento que me prestes. Le envío eso a través de no sé, un colacionado o lo que sea, porque no hay una formalidad para la interpelación extrajudicial, ¿verdad? Entonces, cualquier modo nomás es conveniente de tal manera que se le haga saber de que el acreedor ya está queriendo cobrar su plata. Por más que en principio no se le había puesto un plazo determinado, con esa interpelación se le está poniendo un plazo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, desde el momento que se interpela, correspondería a pagar los intereses. Ese sería un efecto extum también, porque se proyecta hacia el pasado, ¿verdad? A partir de un evento concreto. Y en cuanto a los hechos ilícitos, desde cuando uno reclama, por ejemplo, una indemnización por daño y perjuicio, desde el momento que se produjeron los hechos ilícitos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se puede reclamar, hasta ahí se proyecta. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, claro, hay un ilícito penal que puede ser, por ejemplo, puede surgir una lesión culposa o puede surgir otro hecho punible, como por ejemplo omisión de auxilio. Eso puede conllevar daños, por lo tanto se puede reclamar una indemnización. A más del fuero penal, vos tenés la posibilidad de ir por el fuero civil a pedir una platita, ¿verdad? Por lo general no hacemos porque estamos contentos ya con que se le condene, por ejemplo, a 2 años, a 5, a 10, ¿verdad? Y ya nos quedamos con eso. Pero no obstante, uno puede ir al fuero civil y reclamar una platita. Ahora bien, les hablé hace rato de la doble vía o doble vía que uno tiene para la indemnización, ¿verdad? En los ilícitos penales. Por un lado, dentro del mismo proceso penal, al tribunal de sentencia,
que le condena a Guillermo Irala, por ejemplo, a pena privativa de libertad de 5 años, le impone costas y le declara civilmente responsable. Entonces, ese mismo tribunal yo le puedo pedir se expida también sobre, por ejemplo, el daño emergente y el lucro cesante. Hay un capítulo pequeño del Código Procesal Penal que habla de procedimiento civil, ¿verdad? Pero no obstante, si yo estoy dentro de los plazos todavía de prescripción, me puedo ir al ámbito civil y debatir más ampliamente con un juez especializado en la materia, que sería un juez civil y comercial, ¿verdad? Entonces tengo esa doble alternativa, pero por lo general nomás los procesos penales son muy largos y superan los 2 años, que es el plazo de prescripción para la acción civil. Entonces, cuando yo me quiera ir a la acción civil, ya habría, no sé, ya habría prescrito el plazo para accionar, ¿verdad? Lo prudente sería empezar los dos dentro del plazo y eventualmente si se te opone una excepción de, no sé, de prejudicialidad, bueno, eso va a suspender de alguna forma tu plazo y no te va a afectar, ¿verdad? Pero la gente no hace eso, por lo general se va nomás al proceso civil y ahí no, penal, y ahí nomás ataca hasta el final, y muchas veces salen contentos ya con una condena a una pena privativa de libertad y bueno, ya se olvidan el resto, ¿verdad? No obstante, uno puede pedir una platita, ¿verdad? Como les dije hace rato. Esto queda claro, ¿verdad? Recién me dijo que estaba clarito, pero por la duda volví a repetir. Puede darse también el caso de la sentencia declarativa, como les dije, eso declara la existencia o la inexistencia de un derecho, ¿verdad? La mayoría de las sentencias declaran algo, pero puede darse el caso de, por ejemplo, la nulidad de una resolución judicial, entonces eso proyecta al mismo momento donde surgió el vicio o donde está la resolución que se dictó que está adoleciendo algún tipo de defecto, entonces se proyecta hasta esa fecha y priva del efecto propio al acto jurídico, ¿verdad? Por lo tanto, el efecto es extum también, se retrotrae a la fecha en que apareció el acto irregular. O, por ejemplo, voy a declarar la nulidad de un acto jurídico, de un contrato, entonces por efecto mismo, la nulidad se retrotrae al momento, a la fecha en que se celebró el acto viciado de nulidad. Hay también posibilidad de la sentencia constitutiva. Esto por regla tiene efecto hacia el futuro, es decir, es entonces, justamente desde el momento que constituye algo, por ejemplo, constituye un estado determinado, por ejemplo, el nacimiento, la filiación, el divorcio, el matrimonio, crea un estado jurídico nuevo y eso tiene efecto para el futuro. Por ejemplo, si se declara la comunidad la sociedad de hecho, eso va a proyectarse para el futuro y no al pasado. Por ejemplo, si yo le reconozco a mi hijo que no le está reconociendo por un año, a partir de allí es mi hijo. No me va a pedir alimento por el tiempo que no lo reconocí. Por ejemplo, si yo me caso, mi estado civil casado va a ser para adelante y no para atrás. Son los efectos de la sentencia constitutiva, ¿verdad? Después tenemos sentencias determinativas también, que es justamente el ejemplo que dimos hace rato, las obligaciones sin plazo. ¿Desde qué momento va a tener efecto una obligación sin plazo? El ejemplo que dimos hace rato es que le presté nomás dinero yo a Adam y no le dije cuándo me tiene que devolver. Y bueno, entonces, como no surgía de la situación, por lo general las obligaciones sin plazo las fija el juez, ¿verdad? Pero en este caso yo le puedo interpelar a él para que me pague. Y esa interpelación extrajudicial sirve para determinar el plazo que no estaba determinado, ¿verdad? O sea, no el plazo, sino que a partir de allí se va a computar para, por ejemplo, calcular los intereses. Esa es una sentencia determinativa que tiene un efecto para futuro. También la doctrina habla de sentencia declarativa, que ya hablamos. También habla de sentencia cautelar, que hace referencia a las medidas cautelares que tiene como finalidad, por ejemplo, la de proteger los bienes que están en litigio, ¿verdad? Y bueno, ¿alguna consulta sobre esto?
¿Cómo podría salir esto en el examen, por ejemplo? La verdad que esto es muy fácil, no sé cómo lo vamos a plantear. ¿Alguna otra pregunta Entendí, más difícil? entendí. Espero que haya pasado muy bien el día del maestro. Claro, pasamos en casa, descansé bien realmente. Bueno, eso que estudiamos es con relación a la retroactividad, es decir, en cuanto al efecto que tiene la resolución judicial, los efectos temporales, digamos, de la sentencia, ¿verdad? Respecto a la competencia del juez, ya hablamos también que básicamente se suspende nomás la competencia del juez con respecto al juicio, no obstante, se reserva algunas potestades con respecto a la decisión judicial. Vamos a agregarle acá a Andrea Itzfran. Déjenme un rato. Ahí la agregamos. Bueno, ¿alguien me habló? ¿Rocío? Ah, para adelante. Claro, deja para atrás, se proyecta para el pasado. No, 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 lo que quiero es, cuando decimos no se sabe de cuándo, es en las obligaciones sin plazo nomás. Pero la obligación sin plazo se vuelve exigible del momento que vos interpelás extrajudicialmente, ¿verdad? Por ejemplo, como te dije, vos me debes plata y nos habíamos fijado, yo te presté nomás porque me caíste en gracia, y pero nunca más te diste la vuelta para devolverme, ¿verdad? Ni en Botadú y Lentejú. Entonces me voy y como no había un plazo, no había nada de eso, me voy y te interpelo, ¿verdad? Para que me devuelvas. Puede darse varios casos, no solamente préstamo, ¿verdad? Entonces, no, a los efectos del interés que se va a reclamar es del momento de la interpelación, ¿verdad? Pero las obligaciones sin plazo se fijan, generalmente fija el juez, ¿verdad? El juez va a agarrar y sopesar todas las circunstancias, las pruebas, etcétera, y va a decir, no, a partir de este momento se vuelve exigible esta obligación. Entonces, desde ese momento para adelante tiene efecto la fijación de ese plazo, ¿verdad? Dale a... Bueno, continuando un poco con nuestro resumen, por decirlo así, de todo lo que compone o cuáles son los diferentes efectos, también, un gato acá que está jodiendo. Bueno, también hablamos de la retroactividad, que es el efecto temporal o la retroactividad para saber si se proyecta al pasado o de este momento, y vimos en cada tipo de sentencia más o menos cuáles son los efectos. En cuanto a la competencia del juez, vemos que esto en puridad se suspende parcialmente, pierde competencia el juez, sin embargo se reserva ciertas competencias como por ejemplo para admitir un recurso, dictar medidas precautorias, para definir sobre la forma de concesión de los recursos, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente algo que es necesario y natural, que es el efecto natural de la sentencia, de que se cumpla lo resuelto por el juez, ¿verdad? Reitero nuevamente de que no se pierde jurisdicción, sino que solamente se suspende, ¿verdad? La competencia. La jurisdicción va a estar siempre allí. El 386 del Código Procesal Civil, por ejemplo, habla de justamente lo que estoy diciendo, de que una vez que se dicta la sentencia judicial, concluye la jurisdicción del juez respecto al pleito, dice. Bueno, como hace una aclaración respecto al pleito, podríamos entender de que de alguna forma sí está bien redactado, ¿verdad? Pero utilizar la jurisdicción en lugar de competencia, yo creo que es mucho más saludable decir, concluye la competencia del juez, ¿verdad? Con respecto al pleito, porque tampoco es tan así, porque del todo no concluye, sino que de repente el mismo juez, como dijimos, tiene todavía ciertas potestades, por más que no son amplias, por más que no pueda modificar lo sustancial de la decisión, sí puede de repente realizar ciertas cosas todavía, como por ejemplo el recurso aclaratorio de oficio, como por ejemplo la ejecución de lo resuelto, la de regular honorarios profesionales, etcétera, etcétera. Y bueno, otro también
Otros casos también donde el juez reserva todavía sus poderes. Por ejemplo, si vos te vas al juzgado y le pedí una copia de la resolución, se deja una constancia de que vos retiraste y bueno, esa anotación y entrega de testimonio del expediente, algún documento que obra en el expediente también puede hacerlo. En cuanto a la admisión del recurso y en los modos de concesión del mismo, regulación de honorarios ya hablamos, la ejecución que es fundamental, también el aseguramiento de los bienes, que son las medidas precautorias, y también nos faltaba hablar de las cosas juzgadas, ¿verdad? Que sería la siguiente lección, pero en cuanto al efecto de las cosas juzgadas, ya hago un adelanto y entro un poquitito en la lección número 8, sería al hablar de que la cosa juzgada es la autoridad o un estado determinado que adquiere una resolución judicial cuando ya en contra de esta resolución no prosperan ningún medio de impugnación, ¿verdad? Ustedes se recordarán todavía de taller 1 de que la cosa juzgada se podía dar de varias maneras, ¿verdad? Primero porque, bueno, en líneas generales porque la resolución se vuelve inimpugnable, ¿verdad? Ahora bien, el efecto es que al no ser impugnable, la resolución se vuelve inalterable, es decir, no se puede modificar ya lo resuelto, porque se dieron ciertas circunstancias, como por ejemplo el plazo. Venció el plazo de 5 días que yo tenía para apelar la sentencia definitiva y no apelé, bueno, queda firme y ejecutoriada, adquiere la cualidad de cosa juzgada. Habiendo apelado en tiempo y forma y me confirma totalmente en tribunal la apelación, entonces también adquiere cualidad de cosa juzgada, porque ya no puedo ir a la Corte Suprema de Justicia. Otro supuesto es también cuando en segunda instancia yo apelé y dejé ahí. No, por ejemplo, no me fui a, bueno, no vamos a ser tan cachafadas. Presenté la apelación, llegó a segunda instancia, pedí que se notifique, aboné los costos al ujier para que notifique, para que corra traslado de la apelación. Se corrió traslado y dejé allí. Transcurrieron 6 meses. No hice más nada. ¿Y qué pasa por mi inactividad o mi inacción y el transcurso del tiempo? Opera la caducidad de instancia, ¿verdad? Y esa caducidad que opera en segunda instancia o en la corte misma trae como una consecuencia, como un efecto que ya no pueda volver a presentar el recurso. Es decir, trae por efecto la autoridad de cosa juzgada, que significa que la sentencia de primera instancia queda firme y ya no se puede modificar, ¿verdad? En cambio, la caducidad operada en primera instancia y estoy dentro del plazo de prescripción todavía, me permitía volver a instaurar nada más una nueva demanda y ya está. No pierdo ninguna de las pruebas ofrecidas, sino que yo puedo volver a instaurar y sin ningún problema empiezo de cero nomás, pero no hay problema si es que no operó la prescripción. En cambio, si se dio la caducidad en segunda instancia o en tercera instancia, con eso queda firme la resolución que estoy impugnando. Entonces son 3 formas básicamente a través de las cuales se puede dar la cosa juzgada, ¿verdad? Por el no recurso, o yo no recurrí porque consiento la resolución en primera instancia, o recurrí en tiempo, pero no en forma. Por ejemplo, no corrió, no pasó el vallado de admisibilidad porque presenté, interpuse el recurso al mismo tiempo que ese agravio, me rechaza el actuario y ya no volví a presentar, por ejemplo. Se da como no presentado. Después puede ser el caso también de habiendo apelado, se me confirma totalmente segunda instancia, u operó la caducidad de instancia. Esos 3 supuestos son los que dan la cosa juzgada, ¿verdad? Entonces, el efecto natural de dictarse la sentencia y no ejercer el derecho que tengo para impugnar, o habiendo impugnado se me confirma, entonces trae por consecuencia la cosa juzgada. Es decir, la inalterabilidad de la resolución judicial. Y esto tiene por propósito, bueno, sencillamente una seguridad jurídica, busca la seguridad jurídica y la certitud o la certeza judicial, ¿verdad? O sea que las partes tienen el derecho de saber de que sus pleitos o su pleito en este caso va a tener un fin, va a tener un término. Y eso es lo que se obtiene a través de las cosas juzgadas. Porque si esto va a estar bajo tanteo y de acuerdo al humor del juez, entonces
va a haber una incertidumbre. Las partes van a decir, bueno, ahora me salió a favor, pero no sabemos qué puede pasar en 2 años, si el juez se le antoja modificar o si sale una nueva ley, que es la irretroactividad, ¿verdad? Entonces, con las cosas juzgadas se soluciona este problema y se logra en parte la seguridad jurídica, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Una suerte de confianza en un proceso determinado de que lo resuelto ya va a ser inalterable, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la cosa juzgada. Si se transcurrió el tiempo determinado y no impugné, o habiendo impugnado, se me confirma en todas sus partes la resolución, o en segunda o tercera instancia operó la caducidad de instancia, entre paréntesis, porque yo no realicé actividad de impulso y transcurrió el plazo de 6 meses, entonces se da la caducidad de instancia, también trae por efecto la cosa juzgada, ¿verdad? ¿Está claro? Cosa juzgada, espera, no te a ver. Vos mismo podés poner ahí en el. Está como de sección de cosa juzgada y no está literalmente así, cosa juzgada, ¿verdad? Espera un poco, te a ver. Pones un poco cosa juzgada en tu buscador del código y te va a salir mientras yo busco mi código. El artículo 224 no puede ser. ¿Habla de sección ahí o de qué dice? Sección. Bueno, y eso, por ejemplo, te enumera cuáles son las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y entre ellos está la de cosa juzgada. Creo que estaba en el inciso literal F, ¿puede ser? F. F, bueno. Entonces vos mirás ahí de que qué pasa. La cosa juzgada todavía no vamos a hablar hoy, pero como preguntaste, vamos a adelantarlo un poquitito, ¿verdad? El 103 también habla de la cosa juzgada, del Código Procesal, de la autoridad de cosa juzgada. Habla de la preclusión, que también por la preclusión se da la cosa juzgada, ¿verdad? Después, el que mencionaste, que era el de las excepciones previas, el 224. Y bueno, y básicamente eso es lo que son los que hablan de la cosa juzgada, ¿verdad? Sí. Y después, algo relacionado también a la cosa juzgada es el artículo 409, que es la excepción a la cosa juzgada otra vez, ¿verdad? Que es la acción autónoma de nulidad. Bueno, no hay problema. Bueno, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esta lección o quieren ya dar por concluida. Doctor, ¿qué tal? Sí, Hermosilla. Yo más que bien, o sea, más que nada sobre el examen parcial, ¿verdad? Quería proponer una fecha. Ya que estamos en víspera de segundas parciales, Sí. me gustaría proponer, como ya le dije a los compañeros, en el grupo del curso, el 24 de mayo. Hoy estamos el 3 de mayo. Vamos a ver un ratito en nuestro calendario. Yo necesito, hoy desarrollamos lección 7, 8, 9, 10, tres clases necesito todavía, al menos 2, ¿verdad? Hoy es martes 10 a la próxima. 2 clases más no me quedan. Y bueno, díganme ustedes, ¿cuándo les queda bien? Porque mira que el calendario académico es del 2 al 20 de mayo. Ya estamos inclusive pasando, ¿verdad? Por eso me pareció una fecha. ¿Segundo parcial ya? Sí, doctor, así mismo. Ok. Bueno, yo pensé que era en junio. No, junio son las finales, doctor. A partir del 14 de junio son las finales. De hecho, esta semana estamos rindiendo, bro. Bueno, estoy un poco perdido, pero bueno, no importa. Vamos a... ¿Y qué día les queda bien? Díganme y por la mayoría yo no tengo problema, me adecuo a la realidad del curso. Yo al menos me guié por lo que, o sea, por el rendimiento de cada materia, ¿verdad? Y de repente ayer necesitamos apretar más. Entonces quise fijar casi último luego para tener más tiempo de estudiar también. Bueno, y que pongan ahí en el chat. Y si, bueno, si usted me dice, tenemos 2 días más nomás, yo voy a dar 2 lecciones en un día y ya está, fácil. O también podemos, ¿qué tal, doctor? O también podemos fijar un día que tengamos solamente una materia y usted tenga tiempo disponible y desarrollamos la última bolilla. Y puedo decir solo que eso va a poner en aprieto a muchos y van a decir que desarrollé clases fuera de mi horario y eso.
Acá Yo- dice, Profesor, ¿Cuándo más profesor, lecciones en un día? hoy, por ejemplo, yo puedo dar el número 8 ya que está referido a nuestro tema ya. Ahí Gabriela dice, está bien el 24. ¿Quién más dice? Está bien? Adam. Profe, desarrollar más ya otra clase ahora. Para mí que sí, doctor. Estamos Metele, tratando de profe. escucharte. No, ese es muy aburrido. Lo que pasa es profesor, como dice la compañera Antonia, podemos desarrollar la clase ahora y en la siguiente las otras últimas. Entonces ahí solucionamos el tema, creo. Y sí, y llegamos ya a 24, me parece. Llegamos bien así a 24, profesor. no, yo Porque no el tengo próximo problema. martes, Me dicen el 24. Ustedes, o sea, lo que yo quiero que confirmen nomás la fecha, lo de arreglarme la cantidad de bolillas está a mi cargo, ¿verdad? Yo me ocupo de esa parte. Doctor, ¿por qué Sí. no hacemos hoy 2, en el siguiente 2 y la última clase dejamos para un repaso general lo que va a ser la segunda parcial? No sé si le parece. También, genial está eso. Danos tus parámetros, profe, Lo que que pasa es que Depende sobrepasa de ti. nuestro entendimiento. la lección 10 es un poquitito amplia, por eso es lo que no quiero poner 2 lecciones en un día, ¿verdad? Pero si por ahí podemos, no hay problema, vamos a tratar de optimizarlo más el tiempo. Y bueno, ya está, entonces coordinen ustedes y me dicen, estamos para el 24 y yo me quedo para el 24. Lo que Para no mí, quiero es para mí que, confirmado, doctor. Yo creo y que sí, no van a tener problemas los compañeros. Yo creo que es una fecha súper bien. Nos va a dar mucho bueno, tiempo para estudiar. que el que no esté de acuerdo, escriba en el chat, no estoy de acuerdo, a ver cuántos son. Son 56. no, profe, como usted bien aclaró, que se consensúe y que luego a través del delegado se canalice, ¿verdad? La fecha exactamente, ya que usted también está dando su ok y de esa manera, ¿verdad? O sea, mi ok Se es determina. Mi ok es para el día que a ustedes les quede bien. Lo que no quiero es que por un lado me digan 24 y el otro un poco antes, un poco después. Entonces pónganse de acuerdo y me dicen el 24. Entonces me dicen ustedes ahí en el chat, estamos de acuerdo y ya continuamos. Hablo del pueblo. El pueblo está muy ¿Sabes qué es lo que caliente. muchas veces es el problema, profe? 50 estamos en tu clase y después los otros 50 le arman quilombo al delegado porque nosotros Ah, fijamos no, un pero día. no, pero Eso es lo que no pasa. vale tampoco, compañero. Lo que estamos acá es lo que tenemos que resolver. No, Ellos acá están estamos en durmiendo en una su casa. asamblea. Esta es una O sea, asamblea. sí, no, o sea, es una opinión nomás que doy. No, todos estamos de acuerdo con Porque esa ellos no fecha. entran a clase. No, es Exactamente. nuestro Está problema ya que no súper bien el entre. 24. Bueno, ya está entonces. Quedamos con el 24. Seguimos con la lección número 8, si me permiten. Estábamos Salud. hablando de uno de los efectos de la sentencia, es justamente la cosa juzgada, ¿verdad? La cosa juzgada es un estado determinado que adquiere una resolución judicial. En otras palabras, la definición misma dice que es una autoridad o eficacia que adquiere la resolución judicial cuando en contra de ella ya no proceden medios de impugnación. Equivale a decir esto que ya no corresponde medio de impugnación o porque consentiste la resolución en el sentido de que, bueno, se dictó y está bien, ya perdí y me venció el plazo y no recurrí. O habiendo recurrido, obtuve una sentencia, por ejemplo, confirmatoria. Esos son dos supuestos que dan lugar a las cosas juzgadas. Y otro supuesto sería la preclusión que ya estamos hablando, que es la inactividad por el durante el transcurso del tiempo. Es decir, son dos los elementos que son parecidos también a la prescripción, ¿verdad? La no actividad del sujeto titular del derecho y el transcurso del tiempo, solo que el plazo de prescripción difiere de acuerdo al derecho que tengo y la caducidad es un plazo único de 6 meses en el proceso civil, ¿verdad? En otros procesos como contencioso van a ver que son 3 meses nomás, niñez son 3 meses, laboral creo que son así también, ¿no? No estoy seguro. Bueno, lo claro y lo concreto es que en el fuero, uno de los efectos también, o cómo se obtiene cosa juzgada, es a través de la preclusión, la caducidad de instancia operada en instancias ulteriores, dice el Código Procesal. Sería en este caso segunda instancia o tercera, que sería la sala civil, si es que correspondiera llegar allí por la vía recursiva, ¿verdad? ¿Queda claro esto?
Bueno, vamos a ir otra vez al origen entonces para que quede más claro por qué una resolución judicial tiene que ser inmutable o por qué tiene que adquirir una firmeza tal o cosa juzgada en otro término, porque nosotros buscamos como ciudadanos, como justiciables, buscamos, levantó la mano Omar, buscamos enseguida Omar, buscamos de repente esa certeza judicial, buscamos lo que tanto anhelamos, que es la seguridad jurídica, ¿verdad? Que tengamos primeramente una decisión judicial producto de un debido proceso, lo que equivale a decir a su vez que sea producto de un proceso legalmente tramitado, donde haya garantía. Ahora bien, además de que tiene que terminar en un plazo razonable, que es una de las garantías procesales también, de rango convencional, contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Paraguay, de la cual Paraguay es signataria, ¿verdad? Además de eso, buscamos también que esta decisión sea definitiva, que sea inmodificable, que sea ya inmutable, que es la característica de la cosa juzgada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estuviera con la posibilidad de modificarse, como le dije hace rato, si dependiese del humor del juez o de las circunstancias políticas o lo que sea, entonces sería un caos y nadie viviría tranquilo. Hoy Tania Osorio obtuvo una sentencia favorable en contra de Ana González, pero no sabemos si en 2 años esta sentencia puede tornar totalmente contrario. Entonces esa incertidumbre se elimina con la cosa juzgada. Si Tania hoy obtuvo una sentencia y Ana González no apeló, eso ya queda firme. Si Tania hoy obtuvo una sentencia, Ana González apeló, pero el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia de primera instancia que le fue favorable a Tania Osorio. Entonces Tania ya sabe que ya no hay ningún medio de impugnación en contra de esa resolución y esa decisión del juez ya es definitiva. Ana González sabe también que ya perdió y lo único que le queda es cumplir, ¿verdad? Entonces, esa seguridad es lo que nos acarrea la cosa juzgada. Y esto es sencillamente un elemento de un modelo republicano de gobierno. En una república no puede no existir la cosa juzgada. No puede no existir esta garantía del debido proceso de que tu sentencia judicial adquiere esta autoridad determinada. Por eso es que como somos república, hablamos de un debido proceso y como elemento del debido proceso tenemos, entre otras cosas, a las cosas juzgadas. Esto es una garantía de rango constitucional porque en la Constitución, cuando habla de derechos y garantías, artículo 17 habla también de la prohibición de la persecución múltiple o de la doble persecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que una vez que la resolución judicial adquiere una autoridad determinada, que es la inmutabilidad, es decir, ya no puede modificarse, eso le da la posibilidad a la otra parte que pueda oponer como excepción de cosa juzgada, que es el 224, literal F, que leyó el compañero hace rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy, vamos a ponerle Tania, es la que ganó el juicio, y Ana González, después de 5 años, se va y dice, mi amigo y compañero Omar de la Cruz, era mi compañero de curso, ahora es juez civil de primera instancia. Le voy a joder a esta Tania que me había ganado aquella vez porque la jueza Gabriela lo era su socia. Bueno, es una forma de decir nomás. Entonces Ana se va y presenta otra vez el mismo juicio en contra de Tania, la misma demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Tania? Tania, al ser notificada, se va a ir hacia el juez Omar de la Cruz. Señor juez, vengo a oponer una sección de cosa juzgada porque esta cuestión ya adquirió esa autoridad de tal manera que se dan los supuestos de la triple identidad, sujeto, objeto y causa. Esto se trata en pocas palabras de lo mismo que ya debatimos. Omar va a verificar y va a encontrar la triple identidad y ahí va a hacer lugar a la sección de cosas juzgadas. Omar, me olvidé, vos disculpame. Ya me respondiste, hace rato no mencionaste la palabra inmutabilidad. Te iba a preguntar a qué te referías exactamente con eso. Inmutable significa que no puede variar, no puede cambiar. Bueno, avancemos un poquitito otra vez. Por eso es importante, ¿verdad? Porque con la inmutabilidad que lo que se da lugar es a una garantía, como les dije, garantía de un debido proceso dentro de un modelo republicano de gobierno. Uno adquiere una certeza judicial, se adquiere también la mentada seguridad jurídica,
¿Qué más podemos decir? La forma en que se adquiere esta autoridad es a través de la preclusión, por ejemplo, una etapa que se cierra, ya no se puede reabrir, la sentencia que no se impugnó en tiempo, o que yo dejé de impugnar porque consentí directamente, o habiendo impugnado se me confirma toda la resolución, o porque operó la caducidad en segunda instancia o en la corte misma, ¿verdad? Los elementos que el juez de la Cruz, ahora, como estábamos poniendo el ejemplo, va a verificar cuando Osorio le interponga o le oponga la sección de falta, la sección de cosa juzgada, es que va a verificar si se trata del mismo sujeto, sería el sujeto activo y pasivo, si es el mismo objeto y la misma causa, ¿verdad? Y si el nuevo pedido, la nueva demanda de Ana González obedece a mismos sujetos del juicio anterior, mismo objeto y misma causa, entonces no queda más remedio para el juez de la Cruz que declarar la cosa juzgada, ¿verdad? Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada. Pero debe verificar la triple identidad sujeto, objeto y causa. Es decir, se tiene que tratar las mismas personas que ya se demandaron luego en otro juicio. Se tiene que tratar del mismo objeto, es decir, por ejemplo, cumplimiento de contrato, la misma causa, tiene que tener el mismo contrato que versaba sobre el mismo vehículo, que, o sea, en pocas palabras, tiene que ser el mismo acto jurídico, ¿verdad? Porque yo puedo tener un nuevo contrato con Ana. O sea, Osorio puede tener un nuevo contrato con Ana. Ahí tenemos mismos sujetos. Puede ser misma compra-venta, puede ser, no sé, pero la causa puede ser distinta. No sé, ahí vamos a verificar, por ejemplo, la fecha se dio en otro momento, si bien era el mismo vehículo entre las mismas partes, otra vez que se volvieron a vender entre ellas, por ejemplo, se puede ver que la causa era otra, que otro fue lo que motivó, ¿verdad? La nueva obligación. Ahí no va a haber cosa juzgada, pero si se trata del mismo contrato de compraventa y se trata del mismo vehículo, se trata de las mismas partes, se trata del mismo acto jurídico, entonces no hay duda de que se da la triple identidad. Bueno, ahora bien, la clase de cosa juzgada, tenemos dos tipos de cosas juzgadas. Por un lado tenemos la cosa juzgada material y la formal. En la material, la definición que dimos hace rato es la que más se ajusta a la cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque en la material hay una sentencia que ya no se puede recurrir y ya no se puede modificar, por más, además de ser obligatoria, como toda resolución judicial, bajo ninguna circunstancia, salvo la excepción de la acción autónoma de nulidad que mencionamos hace rato, ¿verdad? Entonces, en la cosa juzgada material hay dos elementos característicos que son la irrecurribilidad y la inmutabilidad. Si no se puede recurrir, evidentemente ya es inmutable, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Yo ya no tengo vías para atacar la resolución judicial. Si, por ejemplo, apelé y se me confirma en todas sus partes, yo ya no puedo, por la vía de la apelación, llegar a la Corte Suprema de Justicia, a menos que se determine que la sentencia es arbitraria, entonces se da el supuesto de la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero fuera de eso, la sentencia ya no se puede recurrir. En cambio, la cosa juzgada formal, la sentencia está cerrada, pero se puede reabrir en cualquier momento, como por ejemplo el de la asistencia alimenticia, que es civil ante la niñez, ¿verdad? Cuando yo me voy y pido alimento para mi hijo, porque la mamá no me está pasando, seguramente es un ejemplo un poco feliz, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad no es frecuente que la madre sea la demandada, pero puede darse el caso de que yo pida dinero a la asistencia para mi hijo. Entonces, el juez Juan Jiménez dicta la resolución condenándole a Rocío Magalí López, madre de mi hijo, para que me pase una suma mensual de 1 millón de guaraníes en concepto de asistencia alimenticia. Pero ahí claramente dice que eso está supeditado se fija en jornales, por ejemplo, fija 10 jornales. Y eso está supeditado al cambio automático por la modificación del salario mínimo legal vigente. Lo que implica que esa resolución de alimentos puede ir variando de acuerdo a si se da la circunstancia de la modificación justamente del salario mínimo legal vigente por un lado, y por otro lado yo puedo mañana decir, mira, señor juez Juan Jiménez, yo vengo a pedir el aumento de la asistencia. ¿Por qué?
porque mi hijo ahora ya entra en escuela, su mamá ahora está trabajando muy bien, es jueza, está ganando casi 20 millones, aparte tiene otra vez su acción en una sociedad y el 1 millón que me pasa no condice con la vida que ella lleva, porque se tiene que tener en cuenta pues la vida, las condiciones de vida que llevan los progenitores, ¿verdad? Entonces, ahí se va a modificar, ahí se dan cuenta que la sentencia va mutando. Hace cosa juzgada formal, pero no material. ¿Por qué? Porque va a ir modificándose si se dan las circunstancias, ¿verdad? Lo mismo pasa con el juicio ejecutivo. Yo dicto, o sea, el juez Roberto González dicta una sentencia de remate. Y esta sentencia de remate, vamos a ponerle que fue impugnada y se quedó firme, se confirmó todo en la instancia pertinente. Y entonces dice Lisel Barriento, bueno, por más que se confirmó la sentencia de remate de Roberto González, que dictó el juez Roberto González, yo no estoy de acuerdo en pagarle a Osmar de la Cruz esta plata a la cual me condenó y me intimó al pago y ahora van a rematar mis bienes, ¿verdad? Entonces ella dice, tengo 60 días para hacer el juicio posterior. Esto es lo que ustedes ven en el código, no me acuerdo, 700 y algo, o 400, no estoy seguro. Pongan nomás en el buscador juicio posterior y van a ver que hay juicios, los juicios especiales, entre ellos el juicio ejecutivo, permiten un nuevo juicio. ¿Qué significa esto? En el juicio ejecutivo, en donde Roberto le condena a Lisel Barrientos a una sentencia de remate, o se dicta una sentencia de remate, entonces ella tiene la posibilidad de ordinarizar, es decir, hacer un juicio posterior. Y a través de este juicio posterior, ella lo que va a pretender es dejar sin efecto la sentencia de remate dictada por Roberto González. ¿Qué es lo que va a ir a atacar Lisel o Lisel? ¿Me podría decir, por favor? Lisel, profe. Lisel, bueno. Lisel Barrientos no está conforme y quiere dejar sin efecto la resolución Roberto, pero ella ya no tiene medio de impugnación dentro de ese proceso que es por naturaleza y en esencia es un proceso especial, los plazos son más breves, etcétera. Además de que en el juicio ejecutivo solamente se determinan o se verifican algunas cuestiones y no así no así la causa de la obligación, ¿verdad? Entonces Lisel dice, yo voy a ir a demostrar en otro juicio, que sería el juicio posterior, juicio ordinario, le voy a demostrar a la jueza Tania Osorio de que Roberto nunca tuvo ningún crédito conmigo. La suma de 100 millones que me está reclamando en virtud a un pagaré que dice que yo le firmé, en realidad yo había firmado un papel en blanco y él, cuando era mi funcionario, tenía acceso a mi escritorio y sacó de ahí e hizo un pagaré de eso. Entonces, Lisel se va y le pide a Tania Osorio, jueza a primera instancia, jueza en un juicio ordinario, para que libre oficio a todas las entidades y todos los registros públicos para saber si Roberto tiene o tenía ese dinero, 100 millones de guaraníes, para prestar a Lisel. Entonces se determina que Roberto era pasante nomás luego, durante todo ese tiempo en el Poder Judicial, no tenía un salario, sí tenía gasto, pero no salario. En el banco no tiene más que deudas, en las cooperativas no tiene, su cuenta de ahorro está siempre en fondo rojo, siempre. En pocas palabras, él no tenía la manera de prestar esa suma de 100 millones de guaraníes a Lisel Barrientos. Entonces con eso Lisel, por más de que parece ser que en el juicio posterior Roberto el que tiene que demostrar, ¿verdad? No, en el proceso civil sabemos que la carga de la prueba es de quien invoca, ¿verdad? En este caso Lisel es la que inició el juicio posterior, entonces es el que carga con la prueba, ¿verdad? Lo que va a probar es que Roberto nunca tuvo dinero. Le va a llamar a una absolución de posiciones y le va a preguntar si fue pasante, que si fue su pasante en el juzgado, va a decir que sí. Va a decir, le va a preguntar si ella le firmó un pagaré y probablemente va a responder que sí, ¿verdad? Y va a mentir ahí Roberto. Le va a preguntar si tiene cuenta bancaria en tales y tales bancos y va a decir que sí. Le va a preguntar si alguna vez tuvo ahorro y si contesta que sí y se demuestra en un informe que nunca tuvo, bueno, se demuestra que está mintiendo, ¿verdad? Y él no puede mentir, tiene que responder consigo con no nomás.
y después se va a cotejar eso. Evidentemente el ICEL le va a hacer preguntas cuya respuesta ya sabe, ¿verdad? Y bueno, en pocas palabras, para eso se da el juicio posterior y en esos casos es que se da la cosa juzgada formal. ¿Por qué es formal? Porque si bien dentro del mismo proceso, en el juicio ejecutivo, por ejemplo, ya no se puede recurrir esa resolución porque ya quedó firme. Sin embargo, desde el momento que queda firme la sentencia de remate, tengo 60 días para poder iniciar el juicio posterior. Por eso es que la cosa juzgada que se da es meramente formal, porque puede mutar, puede modificarse o dejar sin efecto en el juicio posterior, que sería ante un juez de primera instancia dentro de un juicio ordinario. Omar de la Cruz. Omar. Una duda nueva que tengo. Un juicio, una sentencia declaratoria de herederos, por ejemplo, sería una También. sentencia, una cosa juzgada formal, ¿verdad? Formal también, por eso hablamos de sucesión hace rato, ¿verdad? Formal, ¿por qué? Porque desde el momento que se hace efectiva la partición de bienes y la adjudicación posterior, ¿verdad? Vos tenés herederos, tenés 10 años para poder peticionar la herencia. ¿Entendés? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Adam Flecha estaba, no sé, estaba por las playas de Ibiza Beach y no le calentó para nada el juicio de sus padres que dejaron bienes acá, se presentaron todos los hermanos a la sucesión, él ni ahí por el mundo. Entonces, después, 8 años después de que se hicieron la partición, las adjudicaciones, él viene a Paraguay y dice, yo creo que es momento de fastidiarle a mi hermano. Entonces, se va al juzgado y peticiona la herencia. Esa resolución después de 8 años puede modificar, puede mutarse, por lo que acabaste de decir, que una cosa tiene efecto de cosa juzgada formal, porque puede modificar. ¿Por qué? Porque él vino a peticionar dentro del plazo que la ley le da para accionar, por su plazo de 10 años para prescribir la acción de petición de herencia. ¿Está bien? Hay muchos ejemplos, pero nuestro objetivo no es hablar de eso, sino ver la diferencia entre cosa juzgada formal y material. En síntesis, los caracteres de la cosa juzgada material son la irrecurribilidad o la inimpugnabilidad y la inmutabilidad, es decir, no puede modificarse, salvo la acción autónoma de nulidad, que vamos a hacer una pincelada también en esta clase, por más que no esté en el programa, ¿verdad? Y las características de la cosa juzgada formal son, por un lado, la irrecurribilidad, que no es lo mismo, y la impugnabilidad, ¿verdad? Porque la impugnación es el género y la especie es el recurso, ¿verdad? Recordemos que los recursos son medios de impugnación. La impugnación es más genérica que el recurso. Por eso es que podemos decir que la característica es que es irrecurrible, pero sí es mutable, ¿verdad? Una forma de decir, podemos decir también que es obligatoria, ¿verdad? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si se dicta la sentencia de remate en el juicio ejecutivo y transcurrieron los 60 días posteriores a la notificación de la sentencia de remate? No hay manera de que yo pueda modificar ya esa resolución. Ahí sí ya va a adquirir cualidad de cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque yo tenía un derecho para ejercer y no ejercí dentro de los 60 días posteriores, entonces básicamente decae mi derecho y ya no hay nada que hacer, se va a tener que hacer el remate pertinente, ¿verdad? O sea que la característica es que es irrecurrible, es mutable y también es coercible, ¿verdad? Porque las sentencias en todos los casos son obligatorias, ¿verdad? Bueno, ¿quedó claro esto? Profe, eso último que dijo usted, que es irrecurrible, mutable y coercible, son características de la cosa juzgada formal. Sí, podríamos decir que sí, la formal, porque mutable significa que puede variar. ¿Y cómo va a variar? En el juicio posterior. La única forma. Ya, gracias, profe. Dale. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tanto la cosa juzgada formal como la material son inimpugnables, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Inimpugnable en el sentido, irrecurrible es uno, porque en la cosa juzgada formal vos podés
ya no obtenés medios recursivos, lo que no tenés más, pero sí podés impugnar a través del juicio posterior, que es un nuevo juicio, ¿verdad? Pero en otro proceso, ya no es el proceso especial que es el juicio ejecutivo, sino es un proceso ordinario. La mayoría de lo que tenemos es el procedimiento de conocimiento ordinario dentro del Código Procesal Civil, ¿verdad? Solamente algunos que otros juicios son especiales, ¿verdad? Como por ejemplo mensura, amojonamiento, deslinde, juicio ejecutivo que estamos hablando ahora. Son poquitos los juicios especiales y el resto son todos juicios ordinarios, ¿verdad? Y lo que vos haces es que este juicio especial ordinarizás. Una vez que tenés una sentencia que ya no podés recurrir dentro de ese proceso, entonces después podés iniciar dentro del plazo de 60 días el juicio llamado juicio posterior, ¿verdad? O en otras palabras, ordinarizar. Bueno, avanzando un poco, tenemos también los límites de la cosa juzgada, lo que significa esto, hasta dónde se extiende el efecto de la declaración de cosas juzgadas, a quiénes se extiende y hasta dónde se extiende, ¿verdad? En cuanto a hasta dónde nos referimos al objeto, es decir, si se demandó, por ejemplo, no sé, el cumplimiento de contrato de un tractor, se extiende también a los vehículos que forman parte de la propiedad de Adam. No se extiende a eso. Se extiende al tractor, pero el tractor también tenía el acoplado, bueno, puede ser, por si eso estaba contemplado, debatido y suficientemente demostrado en juicio, bueno, también había sido el tractor, no estaba solo, sino con el acoplado, o el camión que se llama caballito y la carreta, ¿verdad? Entonces, si eso fue discutido y fue reclamado en un proceso, a todo eso hace extensión el efecto de las cosas juzgadas. Por eso es que habla del límite, porque no le puede alcanzar a todos los bienes de Adán, ¿sí? Y tampoco puede alcanzarle a Adán y a todos sus hijos, sino que te pone un parámetro, hasta aquí llegamos con el efecto, esto queda fuera, queda fuera del espectro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del límite objetivo, hacemos referencia a cuáles son las cosas o las cuestiones a las que le alcanza y técnicamente a las cuestiones que fueron objeto de debate dentro del proceso y también aquello que se podía haber debatido y no se debatió por, no sé, por desinterés o negligencia de las partes. Por ejemplo, si se escapa vos tenías un hecho que podías haber ofrecido y se te escapó. Entonces, ese hecho formaba parte también de esto y no le hiciste referencia. Por lo tanto, perdiste tu oportunidad procesal y ahora que ya adquirió calidad de cosas jugadas, ya no puedes venir con eso. Si no es un hecho aislado, no puedes iniciar una nueva demanda. Pero si es un hecho totalmente independiente, sí puedes iniciar una nueva demanda eventualmente, ¿verdad? Pero si era un hecho que se podía haber debatido ya dentro de este hecho que ya adquirió, donde ya recayó una sentencia con calidad de cosa juzgada, entonces forma parte del espectro de la cosa juzgada. Es decir, dentro del límite objetivo le alcanza a todo eso, a todas las cuestiones que fueron debatidas y las que pudieron haber sido debatidas también, pero no fueron debido a que, no sé, dejaste pasar. En cuanto al límite subjetivo, prácticamente lo mismo, pero con la salvedad de que hace referencia a los sujetos de la relación procesal. ¿A quiénes les alcanza? A las partes. ¿Quiénes son? Actor demandado, o actores o demandados. ¿A quién más les puede alcanzar? Aquellos terceros que se constituyeron como parte, por ejemplo, la tercería de mejor dominio, mejor derecho, tercería de privilegio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos también, esos terceros que se constituyeron como partes del proceso, durante el proceso, por supuesto, ¿verdad? Esos son los límites, objetivo y subjetivo. El objetivo hace referencia al objeto a los cuales, o a las cuestiones que fueron parte del proceso y a los que le alcanza el efecto de la resolución judicial con autoridad de cosas juzgadas. El límite subjetivo hace referencia a los sujetos, en este caso las partes que fueron, no quiero ser redundante, las partes del proceso en este caso, y también se le incluye a aquellos terceros que se convirtieron en parte dentro del proceso. ¿Está todo claro? A ver, aquí le preguntamos. Acá está mi ejemplo, Tania Osorio. ¿Entendiste, Tania? Parece que mi ejemplo se quedó dormida. Nos quedamos todos dormidos, profe. No, todavía. Ahí Tania activó su micrófono.
tímidamente. Bueno, ¿a quién más le vamos a hinchar hoy? Bueno, hoy no le vamos a fastidiar a nadie, es un día muy gris para fastidiar. Bueno, Apelo, ¿eh? apelo. No, profe, un día romántico, ¿no? ¿Cómo que gris romántico? Ver el lado positivo, profe. Día romántico es para esos que están enamorados y son jovencitos todavía, no para mí que ya no tengo ni cabello. Y todo lo que- Enamorado de la vida, ¿no? Si anoche estoy escuchando música de los que se están descabellando también, así nada que ver, profe. Bueno, El amor es para todos. vamos a continuar, sí, porque es un tema muy sensible lo que está tocando. Ahora vamos a hablar un poquitito, como siempre, una regla reconoce excepciones, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Omar levantó la mano. ¿O no bajaste nomás, Omar? Profe, Sí. no escuché más bien hace rato. El límite subjetivo afecta a las partes y a los terceros que se llegaron a incluir en el proceso, ¿no? Algo así. Asimismo, es el límite subjetivo, se refiere a los sujetos, no a todos los sujetos de la relación procesal, sino a los sujetos que son las partes del proceso, ¿verdad? Porque recordemos que el sujeto de la relación procesal es un género y dentro de eso las partes son una especie de sujeto de la relación procesal. Porque dentro del derecho procesal, seguramente ya leyeron ustedes esto, porque son sujetos de la relación procesal también el juez o tribunal y los auxiliares incluso, ¿verdad? Los abogados son sujetos de la relación procesal, a veces son sujetos no necesarios, sino que de repente accesorios, como por ejemplo los peritos, los testigos, etcétera. O sea que sujetos son varios. Y dentro del concepto de sujeto también tenemos como una especie a las partes, que son a su vez actor y demandado, o puede haber una pluralidad de ambos, ¿verdad? Varios actores y varios demandados, ¿verdad? O sea que cuando decimos límite subjetivo, hacemos referencia a las partes del proceso. Y además de las partes del proceso, actor y demandado, en este caso, también podemos hacer referencia a Nelly Carlota, que vino a pedir también intervención en un proceso ya iniciado, porque dice que ella tiene mejor derecho sobre el bien que la jueza Sara Beatriz Medina había secuestrado, ordenado por ejemplo, sí, no sé, un vehículo mandó a secuestrar y era de ella. Ella dice tener mejor derecho, por ejemplo. Entonces ella se hizo parte también del proceso. Originariamente no era, pero luego durante el proceso se le reconoció el carácter de parte porque tiene un interés legítimo y ella dice que tiene un mejor título incluso. ¿Queda claro eso? ¿Y el límite objetivo? Un resumen. El límite objetivo hace referencia al objeto que fue debatido dentro del proceso. Por ejemplo, yo te mando a vos y pido, no sé, la escrituración del vehículo que me vendiste. Entonces, concretamente, hacemos referencia al límite objetivo, hace referencia al vehículo que vos me vendiste, no a otro vehículo ni otra cosa que tenga por más parecido al vehículo. Vamos a ponerle que vos tenés dos camionetas de la marca Jeep y son los dos, son negros, 2020, otra vez los dos. Me vendiste uno y yo me quiero ir a secuestrarte el otro también. Pero ¿y porque les digo? Acá tengo una orden judicial que dice una Jeep Cherokee 2020, color negro, de propiedad Omar de la Cruz. Bueno, los dos son primo hermano, ¿verdad? Porque son negro 2020, los dos son de tu propiedad. Pero según el límite objetivo, a uno de ellos nomás le alcanza y no al otro vehículo. Porque ahí vamos a mirar el chasis, por ejemplo, para individualizar a los dos vehículos. Por ejemplo, otra cuestión también para determinar el límite objetivo es, por ejemplo, vos hiciste mención a un contrato y dentro de eso hiciste mención a una serie de pruebas, por ejemplo, ¿verdad? Pero te olvidaste de algunas cuestiones o algunos hechos nuevos que son fundamentales dentro del proceso, perdiste la oportunidad procesal para ofrecer esos hechos nuevos y vos querés demandar de vuelta, porque esos hechos nuevos no fueron objeto de debate dentro de este juicio que ya adquirió, donde recayó una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, a eso también le alcanza. Las cuestiones que pudieron haberse sido debatidas, pero no fueron debatidas por cuestiones ajenas, ¿verdad? Ya sea por negligencia, desinterés o lo que sea, o desconocimiento. ¿Está bien, Omar? O sea, el límite objetivo sería las cosas, las pretensiones que fueron parte del proceso y aquellas que surgieron en el proceso. Sí, y subjetivo serían los sujetos que formaron parte del proceso. ¿A quiénes le alcanza? A las personas, en este caso, que formaban parte. Puede ser persona física o jurídica.
que formaron parte del proceso. Y también, bueno, actor demandado, y también alcanza a las personas que se hicieron parte o aquellos terceros que se hicieron parte del proceso por las vías que la ley establece, ¿verdad? Ejemplo, la tercería. Entiendo. Vale. Bueno, entre paréntesis, vamos a hablar un poquitito de la acción autónoma de nulidad, que es una excepción a la regla de la inmutabilidad de la sentencia. Habíamos dicho que cuando una sentencia adquiere una firmeza tal, con la fuerza de la cosa juzgada material, se volvía irrecurrible e inmutable. ¿Qué significa esto? Ya no puede variar por nada del mundo y está muy bien, ¿verdad? Pero hay una excepción a esta regla. Toda regla siempre tiene una excepción. Y esta es la excepción de las cosas juzgadas material, que se llama acción autónoma de nulidad. ¿Qué pasa con la acción autónoma de nulidad? Esta acción, primero que nada, no está reservada para cualquiera nomás. Esta acción está reservada solamente para aquel tercero que tuvo indefensión en un proceso determinado y además no pudo intervenir en ese proceso. Por lo tanto, recayó ya una sentencia firme y ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que en primer lugar, las partes no pueden promover la acción autónoma de nulidad, sino que solamente aquel tercero indefenso, que sufrió una indefensión, que no pudo defenderse y además sufrió un perjuicio. Tania Osorio le ganó a Gabriela Ibarra en un juicio y Ángel Mosqueira se percata de que él tenía un derecho que se estaba debatiendo allí y no pudo intervenir, por ejemplo, porque no se le dio la oportunidad o no se le notificó. He visto un caso así medio extraño, por más que no se le hizo lugar, podría ejemplificar con esto. Tania Osorio y Gabriela Ibarra se fueron a iniciar un juicio sucesorio del causante, en este caso Juan Jiménez, que es el padre de ellos, y también se presentó Ángel Mosqueira, con apellido totalmente distinto, y dice ser que él es también heredero del causante Juan Jiménez, que no fue reconocido. Entonces se le corre traslado a Gabriela Ibarra y a Tania Osorio porque se inició como algo como algo independiente, digamos, pero relacionado al juicio sucesorio, que por pura atracción atrae todo al juicio sucesorio. Entonces, estas dos, en connivencia con Ángel, dicen, sí, nos allanamos, él es nuestro hermano no reconocido, papá siempre nos habló de él, y etcétera, etcétera. Porque la intención verdadera era dejar a Rocío Magalí López afuera, ¿verdad? Ahora bien, no pasa nada, Rocío Magalí, cierto, se publicó el edicto por 60 días y no se presentó, pero recordemos que ella tiene 10 años desde la adjudicación para ir a reclamar la herencia, 10 años para peticionar. A los 5 años viene y dice, yo vengo a peticionar la herencia, pero me opongo rotundamente a Ángel Mosqueira, que nunca fue nuestro hermano. No sabemos lo de él. Él era el secretario nomás ahí de mi hermana y le pusieron ahí para quitar más bienes nomás, o sea, para distribuir. En vez de distribuir entre 3, se distribuyó entre 4 y no, a mí me toca menos. Pero realmente lo que iba a corresponder a Ángel se fue a Gabriela y a Tania. Entonces ahora les pregunto, en ese momento Rocío Magalí era tercero dentro de ese proceso, ¿verdad? Porque ella no había intervenido, por más que tenía la vocación hereditaria, por ser una heredera forzosa, hermana, o sea, en este caso, hija de Juan Jiménez, pero no se había presentado. Pero ella tiene 10 años para presentarse a pedir la herencia. Y el juez le dice, no, ya caducó, ya operó la cosa juzgada y en la petición que hizo Ángel Mosqueira, y se le había corrido traslado a Gabriela y a Tania porque ellas eran parte del proceso cuando eso vos no existías. A mí, en mi opinión, me parece que Rocío Magalí es una tercera perjudicada por una orden judicial que ya adquiere una cualidad de cosa juzgada formal, material, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes este caso? Profe, y en ese caso se utiliza la acción autónoma de nulidad, sería para la tercera perjudicada. En mi opinión, este es un caso que permite llegar a la acción autónoma de nulidad. Claro, o sea, ella entra en un conflicto allí. Al mismo tiempo, ella es parte del juicio sucesorio que había absorbido al otro por fuera de atracción,
Pero cuando eso, el juicio que promovió Ángel Mosqueira era más o menos, por una forma de decir, por fuera separada. Ahora Rocío Magalí es parte del juicio sucesorio que hace cosa juzgada formal nomás, pero cuando eso era tercero. Entonces, para mí, el único remedio es la acción autónoma de nulidad, ¿verdad? Porque para mí ella era tercero hasta ese entonces, ¿verdad? Porque el concepto luego de procesalmente de tercero es aquella persona que no es parte del proceso porque tiene interés dentro del proceso, ¿verdad? Y en ese caso ella no sabía de la existencia de Ángel Mosqueira porque no se la había notificado, porque no tenían por qué notificarle, porque no era parte del proceso del juicio sucesorio, porque no se había presentado, ¿verdad? Ahora bien, ahora sí cuando se presentó, ella se percata de que las dos hermanas se pusieron en connivencia y agarraron y se allanaron en la pretensión de Ángel Mosqueira. Y bueno, por más de que sea mentira eso y no es controvertido, el juez no tiene por qué ser más papista del Papa, ¿verdad? Por el principio dispositivo no puede ir a más allá de lo que las partes le piden. Entonces, había declarado también como heredero a Ángel Mosqueira, por más de que se sabe que no era heredero, ¿verdad? Bueno, perfecto. En ese caso, en mi opinión, al menos pueden haber otros casos mejores o mejores ejemplos. Se da la posibilidad de interponer la acción autónoma de nulidad. Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres que se requieren? Primero, que sea un tercero ajeno al pleito en donde ya recayó una sentencia con autoridad de cosa juzgada material, ¿verdad? Segundo lugar, este tercero tuvo que haber sufrido indefensión. Es decir, no se pudo defender. En el caso de Magalí, que ella ni siquiera sabía de esto, entonces, ¿cómo se iba a defender? En tercer lugar, no tiene que tener otros medios de impugnación, como por ejemplo el caso de hace rato de la tercería o de mejor derecho o lo que sea. Entonces, si yo tengo eso y puedo entrar en el juicio bajo esas condiciones, bueno, ya tuvo que haber entrado. Entonces, en esos casos no prosperaría la acción autónoma, pero en este caso para mí no hay la forma, porque ella no sabía que existía ese juicio, y cuando se enteró, cuando pidió la petición, cuando peticionó la herencia recién, muchos años después, ¿verdad? Entonces, tercer perjudicado que sufrió una indefensión dentro del proceso. Otra cuestión también que hay que tener en cuenta, no tuvo que haber tenido otros mecanismos de impugnación, ¿verdad? No tuvo que haber tenido otra forma de reclamar su derecho dentro de ese proceso donde recayó la sentencia con autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Ahora bien, les mencioné hace rato el 409 del Código Procesal Civil. Este fue modificado por una ley que modificó solamente el artículo del Código Procesal Civil y amplió un poquitito cuáles son las reglas de juego cuando se trata de acción autónoma de nulidad. Aparte de decir que está reservado para terceros perjudicados por una resolución judicial, también habló de la indefensión y aparte nos dice dónde se presenta, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuándo opera la acción autónoma? Cuando se trata de un tercero perjudicado por una resolución judicial, este tercero tuvo que haber sufrido indefensión. Puede darse esta situación de indefensión o de perjuicio para el tercero, ya sea por fraude procesal, ya sea, no sé, falsificado un documento y presentaron como evidencia, como el caso de las chicas que dijeron que él, sí, que era hermano, que el papá siempre lo dijo, que nunca nomás le reconoció, o puede ser dolo en el caso también de las dos hermanas que hablamos que con intención de perjudicar a la otra hermana inventaron un tercer heredero, ¿verdad? O colusión, puede ser poner de acuerdo a las partes, incluso el juez mismo, para sacar una resolución en estas condiciones a expensa del tercero que finalmente sufre indefensión y sufre un perjuicio, ¿verdad? Otra cuestión interesante también con respecto a la acción autónoma es que es una cuestión de excepción. Como dijimos hace rato, excepcionalmente yo debo recurrir a la acción autónoma. Porque si tengo otros medios para impugnar, tuve que haber utilizado esos medios impugnativos, ¿verdad? Porque es de aplicación sumamente restrictiva, es decir, de última ratio, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde yo interpongo? Y si ustedes me quieren responder, va a ser excelente. ¿Dónde interpongo la acción autónoma de nulidad? Juez de primera instancia de turno. De turno. Y ahora, ¿quién es ese juez de primera instancia de turno?
El mismo que dictó la resolución, ¿verdad? No, tiene que ser uno distinto. Uno distinto, ahí mismo, así mismo, Omar. Lo que pasa es que si yo interpongo una acción autónoma, por lo mismo que hablamos hace rato en la elección anterior, que pierde competencia, al menos parcialmente, si el juez de primera instancia, el mismo que dictó la resolución, y se va a anular, porque la acción autónoma de nulidad busca anular la resolución, va a tener que estudiar el fondo de la cuestión y él ya no puede estudiar. Por un lado, y por otro lado, si a mí me dicen, vos metiste la pata, probablemente voy a buscar la forma de decir que no metí la pata. Entonces, por una cuestión lógica, esta nueva ley, la modificatoria del Código Procesal Civil, hace que establece el mecanismo de impugnación, ¿verdad? Este primero que nada se interpone como una nueva demanda. ¿Ante quién se interpone? Ante un juez de primera instancia, tal como lo dijo de la Cruz, Omar de la Cruz. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se presenta ante el juez Omar de la Cruz, cuya resolución está impugnando, y vuelve otra vez por un sorteo, cae otra vez con Omar de la Cruz? ¿Qué haría en ese caso, Tania? Bueno, estamos hablando de que yo presento la acción autónoma de nulidad como una nueva demanda ante un juez de primera instancia. Y en realidad ya no existe ese turno porque ahora se hace un sorteo electrónico, ¿verdad? O presentáis y se hace un sorteo. ¿Y qué pasa si cae otra vez la acción autónoma con el mismo juez cuya resolución estoy impugnando? O sea, en este caso Osmar de la Cruz, el juez. Y cae otra vez con Osmar la nueva demanda. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso, Tania? ¿Se podría recusar o Puede recusar o el mismo debe inhibirse, hacer en el sentido de apartarse, ¿verdad? Y bueno, esa es la respuesta. Primero, se interpone como una nueva demanda ante un juez de primera instancia civil y comercial. Cierto, la ley dice turno, pero hoy en día el turno se determina por sorteo, ¿verdad? ¿Qué pasa si cae con el mismo? Bueno, o se inhibe el juez o se le aparta al juez a través del mecanismo de la recusación. Omar. ¿Qué pasa, por ejemplo, una asociación, por ejemplo, ¿verdad? Una zona rural y según la ley, entonces le corresponde al juzgado de paz? No debería ser un juez de paz en todo caso al que se le interpone esta acción. Y va a depender mucho de eso de la competencia determinada por la Corte Suprema, ¿verdad? Porque los jueces de paz están solamente de manera supletoria, ¿verdad? Hoy en día casi ya no hay lugares en donde no haya competencia de juzgado de primera instancia. Al menos dentro del departamento hay un juez de primera instancia, ¿verdad? Los juzgados de paz generalmente actúan más o menos de urgencia nomás. Realmente tienen mucha competencia, pero subsidiaria. O sea, si es que hay un escribano, el juez de paz no tiene por qué estar homologando acuerdos, ¿verdad? Si hay un escribano, no tiene por qué estar haciendo una escritura. O si hay un oficial de registro, no tiene por qué estar celebrando matrimonio. Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? Si por más rural que sea, si hay un juzgado de primera instancia en el departamento, bueno, ahí va a ser competente, ¿verdad? Porque tiene una competencia territorial generalmente a nivel departamental, ¿verdad? Profe, y con relación al tiempo, siempre dentro de los 10 años, lógicamente, ¿verdad? Vos sabés que ese es un tema muy interesante que vos estás planteando, porque la ley no dice nada al respecto. No dice el plazo dentro del cual vos podés deducir la acción. Omar, ¿qué tenés vos al respecto? Pero tratándose de herencia, digo. No, eso es independiente acá. No estamos hablando de herencia. Ya. Omar. Sobre ese punto, profe, esa parte que dice las resoluciones judiciales no hacen cosas jugadas respecto de los terceros a quienes perjudiquen. El alcance ese de no hacer cosas jugadas para mí que, o sea, no prescriben el tiempo. Pueden pasar los 10 años y pueden seguir viviendo, ¿no? O sea, tienen todo el derecho. Lo que pasa es que hay que ver un poquitito, realmente, ¿para qué te voy a mentir? No tengo la respuesta, Omar, porque es algo que no está en el código. Y evidentemente, si no está en el código, es muy difícil de determinar cuál es el plazo. Por ejemplo, para el juicio posterior te dice claramente 60 días. Si vos no ejerces el derecho en 60 días, bueno, es un plazo según el profesor, me acuerdo el nombre ahora, es un plazo de caducidad, ¿verdad? En este caso no tenemos los plazos
Y tengo entendido que hay un compañero mío del doctorado que está escribiendo una tesis sobre justamente acción autónoma de nulidad y la cuestión del plazo, ¿verdad? Voy a consultar con él qué tan avanzada está su investigación, a ver si él nos puede arrojar un poco más de luz sobre el tema, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, no hay un plazo, al menos para promover la acción autónoma de nulidad. ¿Dónde dice de año? Lo que estábamos hablando hace rato es la acción de petición de herencia, es lo que prescribe a los 10 años. Eso está taxativamente en el Código Civil, está eso, ¿verdad? Vos querés saber los plazos de prescripción de todos los derechos, andate al Código Civil, ¿verdad? Ahí están las prescripciones. Caducidad está en el Código Procesal. Y en este caso, acción autónoma de nulidad, como les dije, el artículo es muy escueto, el 409 del Código Procesal Civil, si bien fue modificado y se amplió un poquitito, de igual manera trajo cosas importantes, pero tampoco nos habla del plazo en que debe interponerse. Bueno, una tarea, Profe, entonces, averigüen un no, poquito ustedes yo, que se encuentran por ahí. En todos lados hay que averiguar. Entonces, por ahí, así como vos decís, puede ser en los proyectos de ley o en el debate, etcétera, para saber un poco, o pregunten por ahí a algún doctrinario fuerte en derecho procesal civil, a ver qué les dice, ¿verdad? Porque si la ley no dice, vamos a tener que juntar opiniones únicamente. Gloria. no, simplemente nomás por, qué sé yo, por una cuestión así lógica y apenas que estoy entendiendo esto, por algo es una excepción, porque si vamos a estar poniendo plazos, yo creo que se va a resumir otra vez a hacer un recurso más como otros tantos. Digo yo, ¿verdad? En mi modesto entender. Claro, pero sin embargo, lo que buscamos, recordemos que con los plazos de prescripción, si vos decís, si Gloria Ramírez me dé plata y me firmó un pagaré, y yo le puedo reclamar de aquí a 50 años, Gloria, ¿a quién le perjudica? O sea, pues el legislador dice que no. Le vamos a poner a Fermín 4 años para que reclame un juicio ejecutivo, un título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, por algo el legislador racional, como siempre decimos, establece un plazo para que vos puedas ejercer un derecho determinado, ¿verdad? Y la no actividad o la inactividad y el transcurso del tiempo acarrea como una suerte de sanción la pérdida de ese derecho de acción que vos tenés. Por ejemplo, yo tenía en contra tuya en virtud de ese pagaré que me firmaste, ¿verdad? El derecho subsiste como derecho natural, pero desprovisto de acción, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de seguridad jurídica también, o sea, vos tenés el derecho de saber que alguna vez te vas a liberar ese pagaré y yo saber también que tengo un plazo nomás para ejercer ese derecho, ¿verdad? Entonces, bajo ese mismo razonamiento, entiendo que la persona o el tercero afectado, al menos desde el momento que toma conocimiento de esa situación, le tiene que transcurrir un plazo determinado para ejercer ese derecho, ¿verdad? Bueno, puede ser pues indeterminado, de aquí a 100 años, así como están las cosas, en 100 años yo puedo venir a decir, yo soy un tercero afectado por la resolución y vengo a interponer una demanda de acción autónoma de nulidad, porque una nueva demanda. Bueno, da para debatir realmente, por eso alguien está haciendo una tesis sobre eso. Pero... porque tengo que estar guardando todos los pagarés y todo eso eternamente y todo eso, ¿no? No, y el pagaré a los 4 años prescribe desde el momento que vence, ¿verdad? Entonces, vos podés guardar 100 años si querés, ¿verdad? Pero más allá de que sea una molestia o no para vos, el tema está en que hay un fundamento legal para eso, ¿verdad? De que no pueden eternizarse los derechos, hay que ejercer. Hay también forma de adquirir derechos, como el caso de la usucapión, por ejemplo, por el transcurso del tiempo. 10 años, usucapión corta y larga a los 20 años. Entonces, de esa forma voy a adquirir el derecho. Ahora sí les pregunto, no tiene nada que ver ya con esto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el plazo que yo tengo para pedir la usucapión? Y no hay plazo, ¿verdad? Porque
Justamente por el transcurso del tiempo lo que va a hacer es adquirir. Mientras más pase, es mejor todavía, porque el plazo mínimo es de 10 y el plazo para otras condiciones, digamos, para usucapir es de 20 años, ¿verdad? Si transcurre 50, mucho mejor todavía, ¿verdad? O sea que no hay plazo de prescripción allí. Hay varios casos en donde no hay prescripción. Bueno, ¿hay alguna cuestión más que debamos debatir sobre esto? ¿O damos por concluida la lección número 8? 8, a ver, sí. No, profe, muy interesante la clase y Por da mi gusto parte, nada. poder preguntar otras cosas también. También nos vamos un poco por la rama, pero podemos aprender también un poco. ¿De qué? No escuché bien, Omar, perdón. No, que te agradezco porque se puede tocar también muchas veces contigo otros temas. Tal vez nos vamos a veces un poco por las ramas, pero son dudas que surgen y que da gusto tener respuesta. Claro, en este caso, como te digo, yo no tengo la respuesta, pero nuestra tarea es ir aprendiendo todos los días. Así que voy a ver por mi parte también, a ver qué respuesta le damos, o eventualmente ustedes también, o de última hacemos alguna propuesta de modificación legislativa, ¿verdad? Pero eso ya vamos mucho ya, es para el que está haciendo la tesis y vamos a reservar. Y bueno, les agradezco por su tiempo y vamos por desarrollar las lecciones 7 y 8. Nos veremos el Gracias, próximo profe. lunes para la Gracias, lección. profesor. Saludos, Buenas tardes. Lili, Catalina. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Mati. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Éxito. Gracias, doctor. Hasta luego.